El calor era insoportable. Sael, el planeta condenado con 2 soles, hervía sin piedad sobre las planicies áridas de Arental. No había árboles. No había sombras. Solo roca fundida y arena roja, con el cielo rajado por destellos de energía lejana, ecos de antiguas guerras galácticas que aún teñían la atmósfera con cicatrices flotantes. Tomás avanzaba con dificultad, cubierto con su abrigo térmico ajustado hasta el cuello, los labios agrietados y la boca reseca. No quedaba casi nada en su cantimplora. Había racionado el agua con una disciplina casi militar, pero después de 3 días de huida tras la explosión de su nave, ya no quedaban decisiones sensatas, solo instintos. Caminaba por una cresta de piedra, arrastrando su cuerpo entre las grietas, cuando los vio. Abajo, entre las formaciones rocosas, se movía un convoy. 3 vehículos flotantes rugían en modo silencioso, deslizándose como tiburones sobre la arena. A su alrededor, 6 figuras humanoides armadas, con máscaras negras y rifles térmicos. Pero lo que captó la atención de Tomás no fueron los guardias. Fue ella. Atada, encadenada al centro de una estructura metálica, iba una mujer alienígena. Su piel celeste parecía deslizarse como una gema bajo la luz del sol. No llevaba armadura, solo un velo semitransparente rasgado por los bordes y una pulsera dorada con símbolos tallados que brillaban con una tenue energía. Sus rodillas temblaban a cada paso, pero se mantenía en pie. Apenas. Como si su orgullo la obligara a seguir. Tomás sintió una punzada en el estómago que no era hambre. Era algo más profundo. Algo que no entendía. Esperó. Observó cómo los mercenarios se detenían. Uno orinó sobre la arena. Otro se echó a fumar una sustancia espesa que dejó un vapor grisáceo en el aire. Nadie miraba a la mujer. Nadie parecía importarle que sus piernas flaquearan o que sus labios estuvieran partidos por el calor. Él bajó. No pensó. Solo bajó. Se escabulló entre las rocas, midiendo cada paso. Un movimiento en falso y los rifles se voltearían. Pero no le importó. Solo quería acercarse, ver de cerca aquella figura que parecía estar fuera de lugar en ese mundo cruel. Cuando la alcanzó, ella ni siquiera lo miró. Mantenía la mirada al frente, fija en algún punto del horizonte. Sus labios temblaban. Tomás se agachó. Abrió su chaqueta con dificultad, sacó su botella, y la agitó. Solo quedaban unos sorbos. Dudó. La miró. Luego acercó la botella con cuidado a sus labios. Bebe, susurró. Ella no reaccionó al principio. Luego giró lentamente el rostro. Sus ojos eran como 2 lunas de hielo fundido. Lo miraron. Con duda. Con asombro. Y con una especie de temor orgulloso. Abrió la boca. Bebió. La primera gota hizo que sus pupilas se contrajeran. Bebió de nuevo, más ansiosa. Luego aún más, hasta que no quedó ni una gota. Sus manos se movieron levemente, pero no tenía fuerza para sujetar la botella. Tomás sintió que su corazón se apretaba. No sabía si era por compasión o por algo más. Algo que vibraba en el aire entre ellos. Entonces ella habló. Ahora, soy tuya. Su voz no fue un susurro tímido. Fue una declaración. Un pacto. Una sentencia. Él parpadeó, perplejo. ¿Qué dijiste? Ella ladeó la cabeza con una sonrisa extraña, como si él no entendiera lo obvio. Me diste agua, en un mundo donde nadie da nada sin tomar algo a cambio. Eso te hace mi dueño. Pero no temas. No morirás por eso. Te protegeré. Tomás dio un paso atrás. No quiero poseerte, ni que me debas nada. Eso no es importante, respondió. El vínculo ya se selló. Aunque lo rechaces, ya no estoy sola. Y en ese instante, los ojos de ambos se conectaron con una intensidad que fue más fuerte que el calor del sol. Como si algo antiguo, dormido en el universo, se hubiese despertado en medio del desierto. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó él finalmente. Ella tardó en responder. Luego, con la cabeza en alto y la voz temblorosa pero firme, dijo: Liria, princesa de la casa Istari. Tomás sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Acababa de darle agua a una princesa alienígena. Y ahora, según ella, le pertenecía. Pero en ese mundo, donde las leyes humanas no existían, tal vez lo imposible acababa de comenzar. La noche en Sael no traía frescura, solo sombras. Los cristales suspendidos en el cielo, vestigios de una luna rota hace siglos, reflejaban un resplandor púrpura sobre las llanuras. El refugio improvisado de Tomás estaba oculto en una grieta del cañón,
bajo una plataforma de roca colapsada que ofrecía techo natural. Él había encendido una luz tenue dentro, apenas suficiente para distinguir los contornos. Liria dormía, o al menos, lo intentaba. Se había desmayado después del último sorbo de agua, su cuerpo agotado, pero su alma parecía en constante alerta. Incluso en sueños, mantenía la postura tensa, como si cualquier roce pudiera hacerla volver al combate. Tomás la había cubierto con su chaqueta. Luego, se sentó a unos pasos de ella, observando el collar dorado en su cuello. Los símbolos que contenía se iluminaban suavemente con cada respiración que tomaba. No entendía lo que significaban, pero sentía que había cometido un error al tocar ese destino con tanta ligereza. No fue solo agua. Fue un gesto sagrado. Uno que ahora parecía haberlo marcado de una forma que no sabía cómo deshacer. Pasaron 2 horas. Liria se movió. Tomás se levantó de inmediato, casi tropezando con los cables sueltos de su mochila. Ella abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la penumbra. Lo miró. Y no dijo nada al principio. Se incorporó con un esfuerzo digno, como si su cuerpo aún pesara toneladas, pero su voluntad no le permitiera mostrar debilidad. ¿Dónde estamos?, preguntó finalmente. Lejos del convoy. Cerca de una falla rocosa al oeste del cañón Adur. Encontré este lugar por casualidad. Nadie debería rastrearnos fácilmente aquí. Necesitas descansar. Ella no respondió a su advertencia. Su mirada se posó en la botella vacía que Tomás había dejado junto al suelo. ¿Lo hiciste sabiendo quién era?, preguntó con voz baja, sin juzgar. No. No tenía idea. Ella lo observó, como si pudiera ver más allá de sus huesos. Entonces fue verdadero. Eso importa. Se sentó por completo y retiró la chaqueta. Su piel luminosa reflejaba la luz violeta que se filtraba por las rocas. El silencio entre ambos pesaba. Hay algo que debes entender, Tomás, dijo su nombre como si lo hubiese llevado en la lengua desde siempre, aunque él nunca se lo había dicho. En mi cultura, el agua ofrecida sin exigencia es una declaración. Una entrega. Un lazo. Tomás se frotó las sienes. Liria, yo solo quería ayudarte. Lo sé. Y por eso te pertenezco. Por voluntad. No por esclavitud. Se acercó. Él no se movió. Su aroma era dulce y antiguo, como hojas secas en un bosque sin nombre. Se arrodilló frente a él y extendió la mano. Sus dedos tocaron apenas su pecho, justo sobre su corazón. Acepto lo que hiciste. Lo sello con mi juramento. ¿Juramento? Ella tomó un fragmento de su velo rasgado y lo enrolló entre sus dedos. El juramento del velo. Lo antiguo exige forma. No basta con sentirlo. Debe declararse. Tomás tragó saliva. No creo en rituales alienígenas. Liria sonrió, apenas. No importa si tú crees. El universo sí. Cuando las leyes de la materia y la emoción se entrelazan, las cosas cambian. Algo cambió hoy, Tomás. Lo sabes. Lo sientes. Él la miró, intentando buscar negación dentro de sí. Pero no había. Solo el vértigo que lo tomaba cuando sus ojos se conectaban con los de ella. No soy un príncipe, murmuró. No soy un guerrero. Solo soy un ingeniero estelar. Un tipo perdido con suerte, o mala suerte, dependiendo del ángulo. Y yo soy una princesa exiliada con un imperio quemándose detrás de mí. Así que estamos parejos, susurró con un tono grave, íntimo. Luego rompió el velo. Ató un fragmento al brazo de él. Otro lo colocó en su cuello. Al tocar su piel, el tejido emitió un pulso de luz azul. No era tecnología. Era antiguo. Viviente. Quizás mágico. Ahora los lazos están visibles. Nadie podrá negar lo que ocurrió entre nosotros. ¿Y qué ocurrió exactamente? Ella lo miró con una suavidad inesperada. Me diste lo único que tenía valor en este mundo, agua, sin esperar nada. Pero lo que despertaste fue aún más poderoso. Hiciste que dejara de sentirme sola. Eso, no tiene precio. Tomás se quedó en silencio. El nudo en su garganta lo traicionaba. Sentía que debía decir algo. Cualquier cosa. Pero ella se inclinó, despacio, con los labios a centímetros de los suyos. Esto no es un pago, susurró. Es elección. Lo besó. Lento. Cálido. Sincero. Un roce de mundos tan distintos que al tocarse, parecían cancelar las distancias que los separaban. Y cuando se separaron, Liria no se alejó.
Apoyó su frente en la de él y cerró los ojos. No me abandones. Tomás susurró, con voz rasgada por las emociones que no entendía. No pienso hacerlo. Afuera, las criaturas nocturnas de Sahel comenzaron a aullar. En algún lugar lejano, motores surcaban el cielo. Pero dentro del refugio, bajo el cristal quebrado del firmamento, dos seres de mundos distintos compartían algo que ninguna guerra, ningún imperio y ningún destino impuesto podía explicar. El amanecer en Sahel no era cálido. Era cruel. El primer sol, pequeño y blanco, emergía con rapidez como una hoja ardiente que cortaba el horizonte, mientras el segundo, más pálido y enfermo, lo seguía con lentitud, bañando la atmósfera en un resplandor metálico que hacía que todo brillara como acero afilado. Las sombras no se alargaban, se quebraban. Tomás despertó antes que los soles. Había dormido a ratos, con la espalda contra la pared rocosa y el blaster viejo sobre el regazo. Liria dormía junto a él, envuelta en lo que quedaba de su manto ceremonial. Tenía una pierna sobre la suya y una mano aún aferrada a su brazo, como si incluso en el sueño se negara a soltarlo. El silencio era inquietante. Él se incorporó con cuidado, buscando no despertarla. Necesitaba repasar el comunicador, verificar las señales en el aire, buscar canales seguros. Pero cuando lo encendió, algo ocurrió. Una señal parpadeaba. No era suya. La pantalla proyectó una esfera traslúcida con una onda pulsante. Coordenadas. Distancia. Un nombre. Zona de transmisión, TYR Saal. Clasificación, Alto Consejo. Mensaje, prioridad absoluta. Tomás frunció el ceño. TYR Saal era la capital orbital del sistema, el centro imperial que orbitaba sobre Sahel. Y solo las casas nobles podían emitir desde allí con ese protocolo. Y entonces la voz llegó. No a través del comunicador, sino desde el cielo. Una línea plateada cruzó la atmósfera a velocidad imposible. Luego se detuvo en seco, suspendida sobre el cañón como una presencia divina. De ella, emergió un haz de luz vertical. Y dentro del haz, una proyección sólida como una estatua viva. Un ser gigantesco, con una armadura negra cubierta de espinas móviles. Sin rostro. Solo un emblema palpitante sobre su pecho, la insignia de Borgan. La casa rival. Los traidores. Los ejecutores. La voz no fue hablada. Fue pensada directamente en la mente de ambos. Princesa Liria de la casa Istari. Has sido detectada. Tu presencia es una amenaza para el equilibrio. Presenta tu rendición inmediata y será considerado un acto honorable. Tu captura ha sido autorizada por el trono gris. Tu acompañante humano será eliminado. Tomás se giró hacia ella. Liria ya estaba de pie. Descalza. Despierta. Con los ojos encendidos. Ella no parecía sorprendida. Solo triste. Y furiosa. Su voz fue clara, sin miedo, como el rugido de una tempestad bajo control. Díganle al trono gris, que mi alma sigue en guerra. La proyección se desvaneció al instante. La nave en el cielo no disparó. Pero no se alejó. Simplemente se mantuvo allí. Observando. Tomás tragó saliva, aferrando el blaster. Liria lo miró sin moverse, con el cabello suelto y el sudor brillante sobre la piel azul. Ellos ya saben que no me rendiré. Solo querían confirmar que sigo viva. Ahora vendrán. ¿Quién? ¿Borgan? Y algo peor. Él se acercó. Le tocó el brazo con suavidad. Estaba tenso como el metal antes de romperse. Explícame qué está pasando. Ella cerró los ojos unos segundos. Luego habló. La casa Borgan tomó el poder por traición. Mi tío asesinó a mi madre. La flota fue dividida. Yo fui entregada como símbolo de rendición, pero logré escapar. Y ahora, quieren silenciarme para siempre. Mi existencia es una amenaza para el relato que impusieron. ¿Y yo? ¿Por qué mencionaron que debo ser eliminado? Porque bebiendo agua conmigo, y dándomela tú, sellamos un vínculo. No simbólico. Real. Orgánico. Espiritual. Legal. Uno que las antiguas leyes reconocen por encima de cualquier tratado político. Tomás se llevó una mano a la frente. ¿Quieres decir que, técnicamente, estamos casados? Ella sonrió. Triste. Intensa. En mi cultura, sí. Pero no necesitas asumirlo. Solo quiero que sepas, que no pienso romper ese lazo. No porque lo diga una ley muerta. Sino porque tú fuiste el primero en tratarme como algo más que un trozo de poder con piernas.
Tomás se quedó quieto. Algo en su pecho se movía, cambiando de forma, como si todas las decisiones pequeñas que había tomado hasta ahora hubieran sido empujadas hacia un destino inmenso. Entonces ella le tocó el rostro con suavidad. Su piel estaba fría, pero su contacto ardía. Vendrán de noche. No durante el día. No les conviene exponerse a la luz de los dos soles. Se mueven como sombras, y matan como fuego. ¿Qué haremos? Liria respondió con voz baja, apenas audible. Sobrevivir. Y cuando él la abrazó, por impulso, por necesidad, ella no se apartó. Solo se apoyó en él, por primera vez. Y en ese instante de respiro, donde el universo callaba solo por unos segundos, Tomás comprendió algo que no podía negar. No se trataba ya de salvarla a ella. Era ella quien, de algún modo imposible, lo había salvado a él. La tarde cayó como un suspiro contenido, sofocante, inmóvil, demasiado silenciosa para ser natural. No había viento. No había vida visible. Ni siquiera las criaturas nocturnas de Sahel parecían dispuestas a emitir un solo sonido. Era como si todo el planeta estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Tomás lo sintió en la médula. El aire vibraba con una presión invisible, como si alguien estuviera apuntándoles desde un punto ciego del cielo. Revisó su arma una vez más. Vieja, polvorienta, con 2 disparos de plasma aún disponibles. Nada más. Ni refuerzos. Ni amigos. Solo él, y Liria. Ella estaba sentada frente al fuego azul que él había encendido con restos de minerales energéticos. No hablaba. No se movía. Simplemente miraba las llamas como si pudiera leer el futuro en sus reflejos. Tomás la observaba con creciente inquietud. Cada vez que trataba de encontrar palabras, ella lo desarmaba con un silencio que no era pasivo. Era el silencio de alguien que ya ha vivido pérdidas, que ya ha sangrado, que ha amado y ha enterrado más de una vida. Finalmente, él se acercó. Te noto distante. Ella desvió la mirada hacia él, sin dureza. Estoy leyendo los signos. ¿Signos? Del combate que viene. Del alma que se afila antes de entrar en guerra. Tomás se sentó a su lado, sin romper el contacto visual. Se inclinó apenas hacia ella. ¿Tienes miedo? Sí, pero no de la lucha. Ni de morir. Entonces, de lo que puede pasar contigo si me tomas de la mano, y luego me dejas. Tomás la miró. Profundamente. No buscaba metáforas en sus palabras. Solo la verdad. Su verdad. No pienso soltar tu mano. Liria sonrió con tristeza. Eso dijiste anoche. ¿Lo dirás mañana cuando la sangre haya manchado la arena entre nosotros? Sí. Lo diré mientras respire. En ese momento, un estruendo lejano sacudió la roca. El suelo vibró levemente, como un eco. Ambos se pusieron de pie. Ya vienen. Tomás tomó el blaster y lo cargó. Su corazón latía con fuerza, no por temor, sino por la certeza de que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Los vieron primero como sombras que se formaban desde la cima del cañón. Siluetas humanoides, cubiertas por armaduras con escamas oscuras. No eran soldados comunes. Eran los cazadores de Borgan. Los ojos vacíos del trono gris. Implacables. Silenciosos. Letales. 6. No. 8. Uno a uno, descendieron por las paredes del cañón sin cuerdas ni dispositivos visibles. Como si la gravedad no los afectara. Su avance no era apresurado, pero sí seguro. Como quien ya sabe que va a matar y solo quiere hacerlo de forma ordenada. Tomás respiró hondo. ¿Hay alguna forma de razonar con ellos? No responden a palabras. Solo al desafío. ¿Y cómo se lanza un desafío? Mostrando que no tienes miedo. Liria salió al claro sin vacilar. Caminó hacia ellos con la espalda recta y los pies desnudos, dejando huellas brillantes en la roca. Tomás la siguió a unos pasos, con el arma baja, pero preparado para levantarla al mínimo movimiento. Uno de los cazadores se adelantó. No dijo nada. Solo levantó un tubo cilíndrico. De él surgió una proyección. Un mensaje. Un rostro. Era un anciano de ojos pálidos y labios secos como arena. Su voz salió como si el aire la resistiera. Princesa Liria. Estás convocada por orden del trono gris a comparecer en la cámara del juicio en TYR Saal. Se te ofrece una única alternativa, el desafío de sangre. Si vences, se restablecerá tu nombre. Si caes, se extinguirá tu linaje. Liria no dudó. Acepto el desafío.
El cazador guardó el cilindro. Todos los demás se quedaron inmóviles. Luego, uno arrojó algo al suelo. Un símbolo metálico, girando sobre sí mismo. Una insignia triangular, negra, marcada con una runa que Tomás no comprendía. ¿Qué significa? Liria lo recogió. Es una marca de honor. Un recordatorio. Desde este momento hasta el juicio, nadie puede tocarnos. Pero si no me presento, nos matarán a ambos, sin ceremonia. Tomás levantó la vista hacia ellos. ¿Y si yo lucho contigo, si me uno al desafío, me aceptan? Liria lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor. Nadie ha hecho eso. No se permite. Es una prueba de sangre real. Entonces los cazadores retrocedieron. En un movimiento perfecto, se desvanecieron entre las sombras, como si nunca hubieran estado ahí. La noche cayó por completo. Liria permanecía con la insignia en la mano. Tomás se le acercó. Ella no se movió. No voy a dejarte ir sola. Tienes que hacerlo. El desafío no se gana con fuerza. Se gana con historia. Yo soy la última hija de una línea extinguida. No soy más que un suspiro rebelde para ellos. Pero eres mi suspiro rebelde. Ella lo miró. Por primera vez, sin defensa. Como una mujer, no una princesa. Como alguien que ya no podía sostener su mundo sola. Él la abrazó. Fuerte. Ella tembló. Mañana, le dijo él al oído, si ese juicio me impide estar contigo, entonces haré que el juicio cambie. Ella alzó el rostro, con lágrimas que parecían hechas de luz. Entonces prepárate, Tomás, porque el amor que despertaste en mí está a punto de declararle la guerra al universo. TYR flotaba sobre Sael como una corona olvidada. Desde la superficie del planeta, parecía una estrella más, una joya lejana. Pero al aproximarse, su estructura inmensa se revelaba con todo su poder. Plataformas anidadas, columnas suspendidas, torres curvas y alas extendidas como cuchillas flotantes. Era la capital orbital, el corazón muerto del imperio Istari. Y aquella noche, su centro palpitaba con un solo propósito. Juicio. La arena de los eternos ocupaba el núcleo. Un coliseo cerrado, donde el tiempo no existía. No tenía techo, solo el abismo estelar sobre los combatientes. La gravedad fluctuaba según los deseos del árbitro. El suelo podía transformarse en piedra, hielo, lava o vacío en segundos. Era el lugar donde nacían o morían los nombres. Liria caminó descalza sobre el pasillo de luz que conducía al centro. Vestía su armadura ceremonial rota, remendada con los hilos de su propio cabello. Su lanza estaba envuelta en energía viva, no por tecnología, sino por el juramento que había hecho la noche anterior. Iba sola, pero no estaba vacía. Tomás no podía seguirla hasta el círculo. Estaba en lo alto de las gradas, entre miles de espectadores de diversas especies, todos expectantes, algunos hambrientos de sangre, otros silenciosamente conmovidos. Las casas menores de la nobleza alienígena estaban presentes, ocultas tras máscaras y hologramas. El imperio entero observaba. El campeón de Borgan apareció entre una ráfaga de humo azul. Era 3 veces el tamaño de Liria. Cubierto por una armadura viva, con tentáculos biomecánicos que se enrollaban alrededor de sus brazos. En lugar de una lanza, portaba un martillo gravitacional capaz de partir una montaña. Su nombre no era pronunciado. Solo lo llamaban el heredero del silencio. El árbitro, suspendido en un cubo de energía pura, habló sin voz. Comienza el desafío de sangre. Y la gravedad desapareció. Ambos cuerpos se elevaron apenas del suelo. Liria giró sobre sí misma y lanzó la lanza con una velocidad imposible. El campeón la desvió con su brazo, y la lanza se incrustó en una columna que emergió del suelo al instante. Tomás no podía respirar. Liria giró en el aire, utilizando su impulso para apoyarse en una plataforma invisible, cayó con fuerza sobre el campeón, pero él bloqueó el golpe con su hombro y la arrojó varios metros hacia atrás. Su cuerpo rodó, pero se levantó al instante. Estaba sangrando. Su brazo izquierdo no respondía bien. El campeón se movía como una tormenta encerrada en carne. Ella no podía ganarle con fuerza. Y él lo sabía. El siguiente golpe fue brutal. El martillo golpeó la arena y desató una onda de choque que partió el suelo. Liria fue lanzada al aire. Cayó con fuerza, su armadura quebrándose en la cadera. Tosió sangre. Tomás se levantó de su asiento. No podía ver más. Gritó su nombre, pero su voz no llegaba. La cúpula de energía absorbía los sonidos. Liria se arrastró hasta su lanza.
Con una mano la alzó. Luego se detuvo. El campeón avanzó lentamente, disfrutando la victoria. Entonces, algo cambió. Liria se puso de pie sin temblar. Cerró los ojos. El suelo dejó de temblar. La arena enmudeció. Y la lanza, en su mano, se iluminó con un fuego blanco. No energía. No magia. Algo ancestral. Ella habló con voz clara. Esta sangre no es solo mía. Es la de todos los que cayeron en silencio. La de las madres olvidadas. La de los hijos enterrados en la arena. La de los amantes que no pudieron gritar. Esta sangre es historia. El campeón se detuvo. Por un instante, pareció dudar. Y en ese instante, Liria se lanzó. No con fuerza, con verdad. La lanza entró entre las placas del pecho del campeón y atravesó su centro. La explosión no fue visible. Fue interna. Como si algo se hubiese roto en el alma del coloso. Cayó de rodillas. Y luego al suelo. Muerto. La arena entera se puso de pie. Algunos gritaron. Otros huyeron. Las casas nobles guardaron silencio. El árbitro bajó su cubo de energía y se inclinó ante ella. Liria alzó la cabeza. Sus ojos buscaron uno solo entre miles. Tomás. Lo encontró de pie, sin moverse. Tenía los ojos llenos de lágrimas que no sabía que llevaba. Ella levantó la lanza al cielo. Y el cielo rugió. El juicio había terminado. Pero el destino apenas comenzaba a escribirse. Cuando ella salió de la arena, sangrando, rota, vacía, lo primero que hizo fue caminar hacia él. Tomás bajó las gradas corriendo. Se encontraron en mitad del pasillo. Ella temblaba. Él la sostuvo con fuerza, como si la vida de ambos dependiera de ese abrazo. Ella no dijo nada. Él no preguntó nada. Solo se miraron como quienes ya no son los mismos que entraron a esa noche. Y en medio de los aplausos, de los ecos políticos, de las intrigas lejanas que ya tejían la próxima guerra, solo existía eso. Ella, él, y lo que habían decidido no abandonar. El silencio después del combate era denso, y real. No era la calma de una victoria sencilla, sino el vacío que deja un acto irreversible. Liria había salido de la arena de los eternos como vencedora, sí, pero también como amenaza. Porque en un imperio construido sobre pactos frágiles y mentiras antiguas, una princesa que volvía viva de un juicio de sangre no solo desafiaba una sentencia. Desafiaba toda la historia. No hubo celebraciones oficiales. No hubo coronas ni cánticos. Solo un mensaje frío y ambiguo desde el Consejo de las Casas: la supervivencia de la princesa Liria será respetada, por ahora. Liria no regresó a palacio. No regresó a ningún trono. Ella y Tomás se ocultaron en los niveles inferiores de TYR-Saal, en un sector olvidado donde la luz era tenue y las paredes aún conservaban los símbolos desgastados del antiguo linaje Istari. Allí, entre ruinas vivientes y hologramas colapsados, se quedaron solos, respirando en sincronía, como si el amor fuera el único idioma que el universo no pudiera traducir. Tomás curaba sus heridas con manos cuidadosas. Cada corte, cada contusión, cada mancha de sangre se convertía en parte del mapa que él comenzaba a memorizar sobre ella. En cada mirada, sin palabras, él repetía que seguía allí, que no iba a irse, que nada había cambiado. Y en su forma silenciosa de sanar, Liria lo dejaba entrar. Las noches pasaban lentas. No había futuro claro. Solo promesas susurradas en la penumbra. Ella dormía a su lado con la cabeza sobre su pecho. Él trazaba con sus dedos líneas invisibles en su espalda, como si pudiera escribirle poemas en la piel sin romper el silencio. Pero el universo no había terminado con ellos. La casa Borgán no aceptó el desenlace. Habían invertido demasiado poder en borrar el nombre de Liria. Y ahora, su sola existencia despertaba rebeliones dormidas en otros planetas del sistema. Las casas menores empezaron a agitarse. La historia de una princesa exiliada que venció en combate se esparció como una semilla salvaje. Y el nombre del humano que le ofreció agua empezó a resonar con fuerza. Un día, sin aviso, llegaron. Una flota de cazadores descendió sobre TYR-Saal con órdenes de eliminar todo vestigio de Liria y ejecutar sumariamente a Tomás. No fue una cacería. Fue una declaración de guerra. Los corredores del nivel bajo comenzaron a temblar. Explosiones en los muros. Alarmas rojas. El rugido de botas metálicas en las plataformas superiores. Pero cuando los soldados entraron al santuario olvidado donde se escondían, no encontraron miedo.
Encontraron decisión. Tomás se puso de pie con su viejo blaster, pero esta vez no era solo un hombre desesperado. Era alguien con un propósito. Y junto a él, Liria vestía su armadura rota, con los ojos iluminados por algo más feroz que la rabia, la certeza de que no volvería a ser silenciada. No estaban solos. Los obreros de los niveles bajos, los comerciantes del vacío, incluso los antiguos guardianes mecánicos que aún recordaban el escudo de Istari, se unieron. No por política, por lealtad, por gratitud, por esperanza. Cuando los soldados Borgan irrumpieron en la plataforma central, fueron recibidos con fuego, cuchillas, y una voz que resonó más fuerte que cualquier explosión. ¡Basta! Era Liria. Alzó la lanza. La sostuvo hacia el cielo roto de TYR Saal. Ya no peleo por un trono. Peleo por un nuevo comienzo. Y este humano que me dio agua cuando no quedaba vida, él es mi principio. Las fuerzas enemigas dudaron. Y en esa duda, todo cambió. Los aliados de Liria tomaron el control de la estación. Los líderes de las casas menores, inspirados por su valentía, declararon independencia de la influencia Borgan. Una alianza nueva nació. Un nuevo pacto. Liria no volvió a ocupar el trono de mármol en la sala imperial. Mandó a destruirlo. En su lugar, construyó una plataforma abierta, sin escalones, sin altura, donde cualquiera podía hablar y ser escuchado. La llamó la Mesa del Agua. Porque todo había empezado con eso. Con un simple acto de humanidad. Tomás nunca quiso un título. Pero el pueblo lo empezó a llamar el corazón de Istari. No porque liderará ejércitos. Sino porque sin él, nada habría vuelto a latir. Pasaron los meses. La reconstrucción comenzó. Planetas antes oprimidos por impuestos injustos comenzaron a florecer. Las escuelas fueron abiertas para todos, sin importar especie. El nombre de Liria dejó de ser el de una princesa caída, y se convirtió en leyenda viva. En una mañana templada, Liria y Tomás caminaron juntos por los jardines nuevos de la estación. Él llevaba una flor en la mano, arrancada de la primera planta que había crecido con agua reciclada de las reservas centrales. Ella se detuvo, lo miró, y con una sonrisa tranquila, le dijo: «Nunca imaginé que un sorbo de agua cambiaría todo». Tomás le respondió sin pensarlo: «Nunca imaginé que ese sorbo tendría sabor a destino». Se abrazaron. No por miedo, ni por necesidad. Por amor. El tipo de amor que sobrevive imperios, guerras, traiciones y fuego. Y en ese abrazo, se selló algo que el universo, por primera vez en mucho tiempo, decidió respetar. No hubo créditos finales. Solo un futuro, abierto como el cielo sin techo de TYR Saal, donde cada amanecer traía una nueva historia. Y la de ellos, apenas había comenzado.